Marxismo negro, la formación de la tradición radical negra. Cedric J. Robinson. Capítulo tercero. Teoría socialista y nacionalismo. Los socialistas científicos se han acostumbrado a ubicar el origen de su punto de observación sobre la era moderna en el siglo XIX, pero en realidad se refieren al cientificismo del siglo XIX. Lo que se puede rastrear hasta esas fuentes del siglo XIX es la crítica política e intelectual del capitalismo, la oposición a la alienación del trabajo y al ordenamiento de la vida social de acuerdo con los dictados y requisitos de la propiedad privada. Su socialismo, en cambio, tenía sus orígenes ideológicos, analíticos y teóricos en épocas anteriores. Los comienzos del socialismo moderno como tal, aunque igualmente comprometidos con la racionalización final de la sociedad, estaban insertos en una concepción del proyecto fundamentalmente diferente de la del socialismo que resultó del encuentro con el materialismo alemán, la producción industrial y los acontecimientos revolucionarios de principios del siglo XIX. Antes del siglo XIX, lo que a veces se ha denominado concepción socialista se insertaba en una suerte de tradiciones morales y arquitectónicas que habían penetrado en el pensamiento europeo en forma de sistemas y consideraciones éticas preservadas desde las civilizaciones de Egipto, la antigua Grecia y Asia Menor. Norman Cohen dice: al igual que otras fantasías que entraron a componer la escatología revolucionaria de Europa, las fantasías igualitarias y comunistas se remontan al mundo antiguo. El cristianismo fue, por supuesto, un conducto importante en las épocas intermedias, pero curiosamente el creciente poder, riqueza y propiedades humanas de la Iglesia, foco importante del socialismo medieval, no alcanzaron a obviar el sustento y enunciación de la doctrina comunista. Durante más de un milenio y medio, a menudo basadas en una autoridad eclesiástica y engañosa. Se convirtió en un lugar común entre los canonistas y escolásticos que, en el primer estadio de la sociedad, que también había sido el mejor, no había existido propiedad privada porque todas las cosas habían pertenecido a todo el mundo. De hecho, la vida comunitaria era enseñada y practicada tanto entre los monjes como entre los estamentos inferiores de la Iglesia, que incorporó dentro de sí las contradicciones entre el privilegio feudal y el dogma cristiano. Al final, éstas acabarían estallando, dando lugar a las herejías del siglo XIV y posteriores, así como la escatología revolucionaria de las numerosas revueltas campesinas que tuvieron lugar al final de la Edad Media. Tanto la doctrina del comunismo primitivo como esos movimientos insurreccionales se convertirían en parte de la tradición socialista. Repasando la historia de la Europa feudal, Marx y Engels reconocieron que los predecesores de la praxis socialista habían sido movimientos como el de los anabaptistas del siglo XVI en Alemania y el de los niveladores del siglo XVII en Inglaterra, a los que Engels llamó como precursores del proletariado moderno. En cuanto a los historiadores de las construcciones socialistas del siglo XIX, sitúan claramente su origen en suelo francés y entre los hijos e hijas de los elementos más móviles, política e intelectualmente del tercer estado, o sea, la burguesía, la pequeña burguesía y los artesanos. Además, esos historiadores del movimiento socialista afirman unánimemente que la Revolución Francesa, un acontecimiento sobre el que hay menos acuerdo entre ellos, fue el más dramático de los dos momentos que estimularon el desarrollo de las ideas socialistas. Como ya hemos señalado, la revolución industrial, es decir, la aparición de un capitalismo industrial tecnológicamente vigoroso y mecánicamente imaginativo, en tanto segundo momento que permitió el desarrollo posterior del pensamiento socialista, se ha considerado en general como un fenómeno inglés. Pensamiento socialista, negación del feudalismo o capitalismo. Así como el carácter histórico del desarrollo capitalista y las clases trabajadoras asociadas con ese desarrollo puede entenderse mejor en el contexto de la civilización medieval en la que se crearon, cabe aplicar una idea similar a la historia del socialismo. Como oposición articulada a la desigualdad social y a la pobreza, este se dirigió primero contra la adaptación de la sociedad burguesa de las estructuras feudales. Las críticas socialistas de la sociedad eran intentos de impulsar las revoluciones burguesas contra el feudalismo. Poseían un carácter casi moral.
La crítica de la propiedad que surgió con el liberalismo francés en el siglo XVIII no estaba en absoluto orientada al sistema industrial. Aparte de abogar por la eliminación de la propiedad privada, no tenía orientación económica. La preocupación de un pensador comunista de la época tan característico como Morelli era sobre todo moral, y la abolición de la propiedad privada era para él simplemente el punto focal de una estructura social y política racionalizada que luego daría lugar a la regeneración moral de nombre. Como expusieron claramente Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, como polemistas, su intención era poner de relieve sus diferencias con las tradiciones socialistas precedentes, no identificarse con ellas. El socialismo del que eran contemporáneos se basaba, por lo general, en el intento de distinguir y preservar derechos de propiedad burgueses frente a los abusos de la propiedad, o sea, el feudalismo. El socialismo era una expresión de la liberación social e intelectual y la ilustración de una capa de las sociedades europeas para las que los terrores del feudalismo y el poder del Estado absoluto ya no eran naturales, inmediatos o inevitables. Como ideología comprometida con la fuerza histórica y providencial de la ciencia, la razón y la racionalidad, era en gran medida una ilusión de las ideologías y estructuras que habían servido para legitimar las múltiples formas de autoridad feudal e imperial. Jerarquías de castas, privilegios aristocráticos, el poder absoluto del príncipe, más tarde del Estado, sobre el campesinado, la autoridad y la riqueza de la Iglesia y finalmente la pobreza y la impotencia de las masas. La causa que promovía aquel socialismo era la liberación del alma secularizada, el punto más alto alcanzado por el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no comprende la sensualidad como parte de una actividad práctica, es la contemplación de individuos aislados de la sociedad civil. Pero aceptar la noción tan frecuentemente presentada de que el pensamiento socialista primitivo era la negación ideológica y teórica de la sociedad capitalista, un capitalismo industrial durante las etapas del capitalismo competitivo y monopolista, equivale a suponer una relación histórica que no resulta evidente. Como advirtió tan inteligentemente Schumpeter, la pregunta que surge es si la interpretación económica de la historia es algo más que una aproximación conveniente que hay que esperar que funcione de manera menos satisfactoria en unos casos que en otros. Una matización obvia se da desde el principio. Las estructuras sociales, los tipos y las actitudes son monedas que no se derriten fácilmente. Una vez formadas persisten, posiblemente durante siglos, y dado que distintas estructuras y tipos muestran diferentes grados de esa capacidad de sobrevivir, casi siempre encontramos que el comportamiento real de grupos y naciones se aleja más o menos de lo que deberíamos esperar si tratamos de inferirlo de las formas dominantes del proceso productivo. Marx no pasó por alto tales hechos, pero apenas percibió todas sus consecuencias. Las apariciones iniciales del socialismo moderno y sus formas están tan estrechamente relacionadas con la sociedad feudal de lo que sugieren las formas posteriores que asumiría el pensamiento socialista. El socialismo comenzó como una expresión de la sociedad burguesa y la burguesía a las que llegó a oponerse explícitamente. El historicismo materialista del socialismo está pues equivocado. Esa naturaleza del socialismo, a la que académicos como George Lichtenstein han dedicado tanta atención, es una construcción filosófico-ideológica, una interpretación de la historia del pensamiento socialista que se fija en esa variante de la tradición que fue una respuesta a los fracasos revolucionarios de mediados del siglo XIX. Combinada con el impulso persistente del materialismo de Marx hacia una ciencia positiva, la crítica del modo capitalista de producción y los mitos político-históricos de la revolución leninista, la leyenda dominante de la tradición socialista sustituye a la historia del socialismo. La función de la historia alternativa del socialismo es ocultar lo obvio, que los orígenes del pensamiento socialista no están en el proletariado europeo, sino en las clases medias.
No eran las clases trabajadoras alemanas las que estaban en el origen de las ideas socialistas. Las ideas socialistas fueron difundidas por un partido de la élite intelectual que vio a las masas proletarias como un posible instrumento de renovación social. De hecho, la historia del socialismo europeo está salpicada por una oposición constante a la actividad práctica y a la conciencia de las clases proletarias. Como declararon los propios Marx y Engels, la cuestión no es qué objetivo se propone este o aquel miembro del proletariado, ni siquiera la totalidad del proletariado. La cuestión es qué es el proletariado y qué curso de acción se verá obligado a llevar históricamente de acuerdo con su propia naturaleza. La intelectualidad era, con mucho, el grupo con mayor probabilidad de discernir ese curso de acción. Lenin, al sustituir al proletariado consciente por el Partido Revolucionario, estaba por supuesto de acuerdo con Marx y Engels, tanto teórica como programáticamente. Desgraciadamente, ninguno de ellos recordó, con respecto de ningún propósito político significativo, la advertencia de Marx en 1851 sobre la naturaleza de su propia clase, tal y como se había demostrado en París en 1848. No vaya nadie a formarse la idea limitada de que la pequeña burguesía quiere imponer, por principio, un interés egoísta de clase. Ella cree, por el contrario, que las condiciones especiales de su emancipación son las condiciones generales, fuera de las cuales no puede ser salvada la sociedad moderna y evitarse la lucha de clases. Pero el demócrata, como representa a la pequeña burguesía, es decir, a una clase de transición en la que los intereses de dos clases se embotan el uno con el otro, cree estar por encima del antagonismo de clases en general. Como clase cuyo carácter histórico incluía la mediación ideológica y administrativa del gobierno y la dominación burguesa, la pequeña burguesía tendía a producir retículos políticos y conceptuales a partir de los cuales debía derivarse inevitablemente su autoridad, extendiéndose y abarcando a toda la sociedad. Así como el utilitarismo y el funcionalismo habían servido de base para estos elementos de la pequeña burguesía envueltos en burocracia, el comercio y las profesiones, es decir, la corriente principal de un orden social capitalista, el socialismo se convirtió en el banderín de los miembros de la pequeña burguesía paralizados por la cruel falta de moderación y por la visión caóticamente miope de la burguesía. De Babeuf a Marx, una curiosa historiografía. Las clases trabajadoras industriales constituían en Inglaterra y Francia una minoría de los trabajadores en el momento en que comenzó a cobrar forma el socialismo moderno. De hecho, gran parte de la agitación revolucionaria que marcó aquel periodo fue protagonizada por multitudes dominadas por artesanos y tenderos. Albert Soubol, por ejemplo, indica que aunque el sector más poderoso del tercer estado durante el periodo revolucionario francés era burgués, 2/3 de él, el que constituía su ala jacobina, eran artesanos y tenderos. Inglaterra y Francia, cuya economía era la más industrializada de la Europa continental, eran todavía sociedades esencialmente agrarias cuando el movimiento obrero cobró en ellas formas ideológicas y organizativas específicas de la clase durante las décadas de 1830 y 1840, e incluso entonces Rudd, por ejemplo, habla de la importancia de la supervivencia de las ideas y los valores tradicionales en movimientos que se iban a acercar al poder. La relación entre los movimientos sociales de las clases bajas y la intelectualidad socialista era cuando menos ambigua. Los estudiosos del socialismo sostienen por lo general que la tradición socialista que llegaría a identificarse tan estrechamente con el proletariado industrial comenzó en 1795 con la conspiración de los iguales en la que destacó tanto François Babeuf, Cole, con aparente aprobación, señala que la conspiración de Babeuf sigue siendo considerada por los socialistas revolucionarios y es considerada hoy por los comunistas como la primera manifestación expresa del proletariado en acción revolucionaria, proclamado desde lejos la nueva revolución que estaba destinada a completar el trabajo inicial en 1789. Lichtheim, naturalmente, hace un comentario idéntico antes de proceder a la declaración de un legado directo de Babeuf a Lenin.
Babeuf y sus asociados aparecen como los precursores de los radicales del siglo XIX, como Blanqui, y también los populistas revolucionarios rusos de la década de 1860 y 1870, cuya herencia fue asumida posteriormente por los bolcheviques. Aunque la genealogía postulada por Lichtenstein puede ser cuestionable, hay ciertas similitudes obvias entre los momentos en que surgieron los babuistas y los bolcheviques, y en sus respectivas situaciones revolucionarias, dado que la conspiración de los iguales es probablemente menos conocida, algún detalle podría ayudar a demostrar esa aparente semejanza. En 1794, el año segundo de la República Francesa, el más radical de varios de los gobiernos dominados por la burguesía establecidos en París había sido derrocado y sus principales dirigentes, en particular Robespierre, habían sido ejecutados, marginados u obligados a huir al campo o al extranjero. La subsiguiente reacción bajo el Directorio había abolido la legislación radical y las medidas igualitarias de economía decretadas el año anterior. Los límites impuestos a los precios, el máximum, la atribución de las clases ricas, la asistencia nacional a los pobres, la educación gratuita y obligatoria, la confiscación y distribución entre los pobres de las propiedades de los emigrados, fueron derogadas o suspendidas en la práctica, como ya había sucedido en ocasiones anteriores. Desde que se puso en cuestión el poder de la aristocracia, las multitudes revolucionarias de los pueblos y ciudades de Francia y los campesinos comenzaron a sospechar que la revolución estaba siendo traicionada. Esta vez los traidores eran los burgueses reaccionarios, los miembros de la clase cuya riqueza y poder habían quedado asegurados por la revolución. Las ejecuciones de los líderes de la ala izquierda jacobina de la Convención apartó de los parisinos a los elementos que habían respondido mejor a las demandas. Los miembros de la ala izquierda que habían sobrevivido a la represión habían pasado a la clandestinidad, organizándose con frecuencia en sociedades secretas y clubes. Uno de esos grupos era el resto de la Unión del Panteón, los conspiradores. Mientras Babeuf y sus camaradas negociaban en 1796 con los jacobinos clandestinos, fueron traicionados por un colaborador militar, Georges Grisel, que actuaba como espía para el Directorio. El juicio posterior, en el año quinto, 1797, se reveló la intención de la conspiración de los iguales. Habían proyectado la toma del poder por un pequeño grupo de líderes revolucionarios, quien debían establecer a continuación un gobierno revolucionario apoyado en sus seguidores de las sociedades locales parisinas, con la intención de convocar tan pronto como fuera posible una asamblea nacional, que sería elegida siguiendo los principios democráticos de la Constitución abortada en 1793, que nunca había entrado en vigor. A la espera de la puesta en práctica de esta constitución, Babeuf y sus seguidores propusieron establecer una dictadura temporal, basada principalmente en los trabajadores de París, pero no pensaban en una dictadura revolucionaria, mucho menos proletaria, más que como un instrumento transitorio durante un corto periodo, que debía facilitar la entrada en vigor de una constitución plenamente democrática basada en el sufragio universal, masculino. Propusieron, no obstante, proceder inmediatamente a considerables medidas de expropiación y redistribución de los bienes sobre la base de la propiedad comunitaria y el disfrute de todos ellos. Tales fueron los inicios de la noción de la dictadura proletaria en el socialismo europeo. Es una herencia que tiende a confirmar las caracterizaciones posteriores de Marx de la pequeña burguesía, al tiempo que sugiere algunas de las formas y consecuencias políticas de tales supuestos. También conviene tener en cuenta que la conspiración no llegó en ningún momento a convertirse en un movimiento popular de las masas. Cole observa que el movimiento de Babeuf nunca cobró realmente forma como campaña revolucionaria a escala nacional. Encontró apoyo, como antes los jacobinos, principalmente en las grandes ciudades y sobre todo en París, donde sus seguidores se sintieron atraídos principalmente por las condiciones de escasez y desempleo que siguieron a la reticencia de los campesinos emancipados a mantener abastecidas las ciudades con lo más necesario. Tampoco atrajo más que a una pequeña fracción del proletariado urbano.
fue una conspiración de unos pocos que pretendían arrastrar tras de sí a la mayoría de los descontentos urbanos, azuzados principalmente por el hambre. Pasarían otros 30 años antes de que un movimiento obrero de clase diera pruebas de su influencia y mucho más hasta que los principios de una sociedad socialista se hicieran dominantes en los movimientos sociales europeos. Tras la ejecución de Babeuf y sus camaradas, hasta mediados del siglo, con la aparición pública de Marx y Engels, los pensadores de la tradición socialista apenas participaron activamente en la política de la clase obrera. Los historiadores del pensamiento socialista dedican poca atención a este periodo, que no les parece sobresaliente en relación con su tema y unánimemente se limitan a exégesis. Las obras literarias, propagandísticas e históricas de escritores olvidados o apenas recordados, con las raras excepciones de Buonarroti, Blanqui o Blanc, se mencionan únicamente para dar continuidad al tapiz del pensamiento socialista. Fue un periodo dominado por excéntricos, visionarios y profetas. Los senderos nostálgicos de Godwin, Paine, Saint-Simon, Cabet, Perker, luminarias mayores y menores, se dejan a los historiadores, junto con las comunidades utópicas casi siempre efímeras asociadas con alguno de ellos. Las agitaciones, rebeliones, disturbios y luchas de los artesanos, trabajadores asalariados o esclavos y campesinos durante la primera mitad del siglo XIX parecen irrelevantes para esta tradición y suelen constituir, como mucho, un ruido de fondo para los autores socialistas. Los problemas históricos tratados son las contribuciones de estos autores a la teoría socialista y si los sistemas que construyeron deben considerarse o no como socialistas. Se trata de un proyecto histórico particularmente revelador, ya que muchos de esos historiadores, Cole, Lichtenstein, Beer, simpatizan con la tradición que reconstruyen. Su obra se convierte en una demostración de la independencia de la teoría socialista con respecto a los movimientos sociales. Cuando colisionan de vez en cuando, como en las décadas de 1840, 1870 y 1900, una y otros habían adquirido formas y prerrogativas propias, apenas mutuamente tolerables. Mientras que los movimientos de las clases trabajadoras tendían hacia una acomodación en el capitalismo bajo la forma de reivindicaciones sindicales, abandonando las iniciativas revolucionarias, para otros, cuyos orígenes sociales eran en su mayoría campesinos o pequeño burgueses, la teoría socialista se vio cada vez más dominada por la figura del proletariado revolucionario. Marx, bajo la influencia tanto de sus lecturas de Hegel como de sus intensos encuentros con una serie de intelectuales de su propia generación que se habían identificado como hegelianos, David Strauss, Bruno Brauer, Karl Koppen, Moses Hess y Feuerbach, trató de construir un sistema epistemológico fundado sobre el materialismo como metateoría de las estructuras y formas sociales. Marx nos dice: mis indagaciones me llevaron a la conclusión de que ni las relaciones jurídicas ni las formas políticas podían entenderse por sí mismas, ni por pretendida evolución general del espíritu humano, sino que por el contrario, tienen sus raíces en las condiciones materiales de vida y que la anatomía de la sociedad civil debe buscarse en la economía política. Cerraba. La historia se convirtió así para Marx en el juego antagónico de las relaciones entre categorías de la vida social cuya existencia se atribuía a los caracteres particulares de producción y propiedad que habían sido la base de la vida social. La economía política era, por tanto, la investigación histórica más fundamental. La concepción materialista de la historia situaba las fuerzas objetivas y necesarias de una sociedad, distinguiendo su importancia de las categorías de actividad humana que eran el resultado de la pura especulación y de la ideología. A medida que avanzaba su trabajo teórico, se acentuó su tendencia a ubicar el estudio de las formas capitalistas de producción, intercambio y distribución en el centro de su trabajo. En 1847, el capitalismo se había convertido en su tema principal. Sus infrecuentes incursiones en el estudio de las revoluciones fueron dictadas por el propio acontecer histórico. En 1850 escribió artículos publicados más tarde como Las luchas de clases en Francia y en 1851 el 18 Brumario de Luis Bonaparte, como estudios del movimiento revolucionario del 48 en Francia.
En 1871 escribió para el Consejo General de la Asociación Internacional de los Trabajadores una declaración sobre la Comuna de París, creada aquel mismo año que se dio a conocer como la Guerra Civil en Francia, y por la importancia que podían tener, en opinión de Marx, como testimonios de la eficacia política y metodológica de la concepción materialista de la historia. Marx, Engels y el nacionalismo. La mayor parte de las casi 2 décadas que Marx dedicó a su economía, en gran medida intercalada entre revoluciones de 1848 y la aparición de la bastante más ambigua Internacional en 1864, aunque sustancialmente marcada por una intensa investigación, escritura, formación matemática y desarrollo teórico, también fue un periodo de extrema frustración, aquejado por los problemas a los que constantemente se referiría como burgueses, deudas, demandas familiares y otras perturbaciones, y molestas enfermedades, antrax y forúnculos. Su célebre mal genio y algunas preocupaciones egoístas lo llevaron a numerosas disputas, algunas de ellas baladíes, pero no por ello menos feroces. La mayoría fueron resultado de la actitud excluyente de Marx con respecto de un partido, o sea, la Liga Comunista, que en 1860 él mismo había declarado difunto desde el 52. Una de estas disputas, no obstante, es particularmente instructiva porque revela en términos dramáticos las restricciones ideológicas y límites teóricos que situaron a Marx y Engels en desventaja en su confrontación con el tipo de nacionalismo que comenzó a emerger a mediados del siglo XIX. Dado que el nacionalismo es la ideología más importante de nuestro tiempo, su tratamiento por parte de Marx y Engels y posteriores marxistas puede ser ilustrativa tanto con respecto de la esencia del pensamiento marxista como de su naturaleza ideológica. El nacionalismo en cuestión era el que se iba desarrollando en Alemania, un país que Marx y Engels habían visto obligados a exiliarse durante muchos años. En cualquier caso, el exilio difícilmente puede ser una defensa satisfactoria, más aún si se tiene en cuenta que Marx y Engels, como líderes de la socialdemocracia alemana, estaban en contacto casi diario con corresponsales alemanes. Cierto es que, como inmigrados alemanes, cabía esperar que se hubieran mantenido cada vez más distantes de las ambiciones y estados de ánimo de las organizaciones obreras de su país. Franz Meinring, uno de los biógrafos que más simpatiza con Marx, señala que la discusión entre Marx y Engels con Lasalle sobre las eventuales consecuencias para el movimiento revolucionario alemán de una guerra entre Alemania, o sea, entre Prusia y la Liga Alemana, e Italia, el Reino de la Cerdeña, y Francia. Los dos amigos tuvieron que pagar el hecho de haber perdido durante tanto tiempo el contacto con la situación en Alemania. Dado, no obstante, el alcance histórico mundial que Marx y Engels trataban de alcanzar con su obra, la interpretación de Meinring parece excesivamente apologética y no particularmente instructiva. No llegó a asumir el efecto político-ideológico que iba a tener la noción marxiana de la lógica del desarrollo capitalista. En resumen, la situación era esta: ni Italia, ni Alemania, ni Francia, y a este respecto tampoco Austria, habían logrado configuraciones territoriales que se ajustaran a las ambiciones de sus élites militares y gobernantes, ni a los efectos naturales, étnicos y lingüísticos de su ciudadanía nacionalista. Cabot, el primer ministro del reino de Piamonte, Cerdeña, se había convertido gradualmente en un antinacionalista represivo a un unificacionista extremadamente hábil, gracias al persistente desarrollo y crecimiento de las simpatías y de la organización nacionalistas, tanto en la península italiana como entre los exiliados que su gobierno había contribuido a reubicar. Al estallar la guerra de Crimea en 1854, Cavour se había convencido de que el ejército francés sería el instrumento decisivo para la expulsión de Austria del centro de Italia y el logro de una ventaja decisiva para el Piamonte, o sea, la Cerdeña continental, sobre los estados pontificios. Al parecer, Cavour consideraba el reino de las dos Sicilias fuera de su alcance.
Cavour decidió que las tropas sardas acompañaran a los ejércitos británico y francés cuando invadieron Rusia en 1854. La guerra de Crimea dio lugar finalmente al debilitamiento de Austria y Rusia, y en la conferencia de paz en París en 1856, las posesiones austríacas en Italia, Venecia y Lombardía se convirtieron en tema de discusión, así como la violación del Acuerdo de Viena de 1815. Al parecer, las consideraciones diplomáticas y la brutal y continua represión de los rebeldes italianos por parte de Austria se habían combinado para hacer insostenible la posición de Austria en Italia. En julio de 1858, Napoleón III, convencido por un lado, como Bonaparte que era, de que Italia le pertenecía por derecho propio, y por otro de que el poder francés requería de un destino mayor que el limitado por la derrota de su tío imperial, se había unido en secreto con Cavour y habían acordado una iniciativa conjunta contra Austria. Piamonte iba a inducir a Austria a una declaración de guerra. El ejército francés intervendría contra el agresor austriaco y Francia sería recompensada con la cesión de las provincias de Saboya y Niza. Cerdeña, al incorporar Lombardía, Venecia y los ducados centrales, se convertiría en el reino de todo el norte de Italia. Wainwright prosigue con la historia. El día del Año Nuevo de 1859, Bonaparte recibió en audiencia al embajador austriaco y le informó de las intenciones francesas, y unos días después el rey de Cerdeña anunció al mundo que no haría oídos sordos a los desgarradores llamamientos del pueblo italiano. Estas amenazas se entendieron perfectamente en Viena. El gobierno austriaco fue lo bastante torpe como para dejarse llevar al papel de atacante. Casi en bancarrota, atacado por Francia y amenazado por Rusia, se encontraba en una situación difícil, por lo que trató de obtener apoyo de la Liga Alemana y de persuadirla de que la pervivencia del dominio austríaco en Italia era cuestión de vital importancia nacional para Alemania. Para entender la respuesta de Marx y Engels a aquella situación, antes es necesario saber algo más sobre la Alemania de donde procedían y a la que Austria apelaba. La derrota de los ejércitos napoleónicos y el Acuerdo de Viena, que le siguió en 1815, no habían dado lugar a la reunificación de Alemania. La Santa Alianza del Reich, cuya manifestación más reciente había sido una alianza entre Prusia, la Confederación del Rin y Austria, que se había disuelto en 1806, había quedado totalmente frustrada por una configuración estatal cuyo arquitecto fue el estadista y diplomático austriaco Metternich, dominada por los intereses de Austria, Rusia y Gran Bretaña. Entre 1815 y 1866, la Liga Alemana constaba de 39 estados o principados, incluidos las 4 ciudades libres de Hamburgo, Bremen, Lübeck y Frankfurt. Incluso durante la Guerra de Liberación habían prevalecido los particularismos de los principados alemanes, haciendo que el padre de Johann Friedrich Rommel le escribiera a su hijo, el futuro historiador: por desgracia, los que luchan por una gran causa patriótica no son tan alemanes como bávaros, hessianos, sajones e incluso súbditos del pequeño estado de Jensburg. Dentro de la Liga, Prusia surgió como el competidor más poderoso de Austria sobre la base de su ejército y su burocracia, un legado del dominio francés. Henderson indica que Alemania, a principios del siglo XIX, estaba mucho menos industrializada que Francia. Su industrialización comenzó realmente en las décadas del 30 y el 40, con la introducción de maquinaria a vapor y la importación de artesanos cualificados de Inglaterra para operar hiladoras Jenny en las fábricas de algodón de Sajonia, fabricar maquinaria textil y barcos de vapor y manejar telares mecánicos en la Baja Silesia. Hasta mediados del siglo XIX, no obstante, Alemania todavía era abrumadoramente agrícola, y a pesar de que en 1815 y 1845 la población aumentara en un 38% más o menos. La proporción entre los habitantes de las ciudades y del campo permaneció prácticamente inalterada. Pocas ciudades se habían recuperado de los efectos de la Guerra de los 30 años y el estancamiento del siglo XVIII y principios del XIX, la población sumada de todas las ciudades libres y universitarias de Alemania apenas equivalía a la población de París,
Así pues, no existían capitalistas ni trabajadores industriales como fuerzas políticas serias, y las ciudades todavía estaban como en el siglo XVIII, dominadas por una clase media profesional y burocrática que tenía poco que ganar con un cambio político radical. Aún así, fue en gran parte de esta clase media donde el liberalismo y el nacionalismo de principios del siglo XIX encontraron su base social. El historiador británico Geoffrey Barraclough expresaba cierta sorpresa ante el hecho de que ese sentimiento radical y nacional persistiera tanto en tiempo en Alemania como para lograr el apoyo popular en las revoluciones de 1848. Sin embargo, cuando multitudes de artesanos y trabajadores se levantaron en Viena y Berlín ese año, los elementos liberales de las clases medias no se entusiasmaron y prefirieron renunciar a su momentánea ventaja política en lugar de proporcionar un nuevo impulso a las revoluciones. Veremos que Marx y Engels, como miembros de esta generación y esa clase que se habían comprometido con la democratización y la reunificación de Alemania, estaban profundamente implicados y, en consecuencia, se mostraron ambivalentes hacia los acontecimientos que afectaron a esos intereses entre la deserción liberal de 1849 y la asunción del poder en Prusia por Bismarck en 1862. Lichtenstein tiene razón al observar que ni la teoría marxista de la democracia ni su visión de la evolución nacional son plenamente comprensibles si se olvida que cobraron forma al día siguiente de la peor derrota de la democracia y el nacionalismo habían sufrido hasta entonces en Europa. Cuando los parlamentarios liberales abandonaron el intento de impulsar las reformas democráticas en mayo de 1849, el futuro del liberalismo y el nacionalismo alemanes quedó en manos de la clase Junker prusiana. El primero, el liberalismo, debía ser destruido como una amenaza para esa clase, y el segundo, retenido como una arma de clase contra las ambiciones austriacas. Bismarck percibió que, a pesar del revés de 1848-49, el liberalismo y el nacionalismo alemán, apoyado por Austria, seguían siendo una seria amenaza para el particularismo y el privilegio aristocrático prusiano. El liberalismo era fatal para el orden social, por lo que Bismarck le hizo frente. Pero el nacionalismo, manejado con cuidado, podía servir a los propósitos de Prusia. Separó las aspiraciones nacionales alemanas del trasfondo liberal que, en 1813 hasta 1848, y aún antes las había vertebrado. El nacionalismo se había fortalecido como instrumento de reforma liberal, como un medio esencial para quebrantar el dominio del interés particularista sobre el pueblo alemán, ofreciendo al pueblo alemán la unidad, pero a expensas de la reforma radical, que era lo único que podía hacer que la unidad valiera la pena. Bismarck, como sabemos, tuvo éxito, pero no por pura energía o perspicacia diplomática. La prosperidad económica entre 1850 y 1871 de una Alemania industrializada había hecho menos urgente la necesidad de una reforma radical, es decir, liberal, mientras que las variadas maquinaciones internacionales y la persistente hostilidad de Napoleón III a la unidad alemana subrayaban la lógica del nacionalismo. Volviendo a los primeros meses de la guerra, deben tenerse en cuenta esas dinámicas y su historia, y aunque la era de Bismarck nos lleva más allá del momento de la guerra italiana, cierta familiaridad con estos acontecimientos posteriores es útil, ya que indica el impulso de ciertos procesos sociales más evidentes para La Salle que para Marx o Engels. En la reacción de Engels al estallido de 1859 de la guerra entre Austria, Cerdeña y Francia y al movimiento nacionalista alemán que había asistido a su preludio, fue a publicar un folleto titulado Po und Rein. La Salle actuó para Engels como intermediario con el editor alemán Franz Gustav Duncker, y Marx dio su apoyo entusiasta al proyecto. En su folleto, Engels argumentaba que aunque el límite del río Po no tenía importancia militar para Alemania, en estos términos, agregaba Engels, las reivindicaciones de Francia eran las más defendibles. Políticamente, la intrusión francesa en el Po era el comienzo de un intento de recuperar la frontera del Rin. Sobre esta base, insistía Engels, era en el Po donde Alemania debía resistir frente a Austria.
El folleto fue publicado en Alemania de forma anónima por el Consejo de Marx, para la impresión de que el autor era probablemente un general prusiano, estratagema que aparentemente tuvo bastante éxito para la satisfacción de Marx. Este escribió a Engels felicitándole por el hecho de que bajo su identidad oculta estaba siendo ahora celebrado en su tierra natal como un experto militar. La intención de Marx y Engels, su motivo oculto, como dijeron más tarde, fue reconstruida así por Meyring. En primer lugar, tanto Marx como Engels creían que el movimiento nacional en Alemania era realmente genuino. El instinto del pueblo exigía la guerra contra Luis Bonaparte como representante de las tradiciones del primer imperio francés, y este instinto era correcto. En segundo lugar, creían que Alemania estaba realmente amenazada por la alianza franco-rusa. Y finalmente, en su opinión, los gobiernos alemanes necesitaban espolear al movimiento nacional, y lo que esperaban fue descrito por Engels en un pasaje de una carta a La Salle. Viva una guerra en la que seamos atacados simultáneamente por los franceses y los rusos, porque en una situación tan desesperada y amenazada directamente con el desastre, todos los partidos, desde los que ahora gobiernan hasta Sitz y Blum, se agotarían y la nación tendría que recurrir finalmente al partido más enérgico para salvarse. Pero Man Ray no veía como un elemento importante de la posición de Engels y Marx era un historicismo fundamental. Engels había afirmado en Poe and Rhind que la lógica del desarrollo capitalista favorecía el nacionalismo alemán, pero no el italiano. Todos los cambios en el mapa de Europa, para que duren, deben en general comenzar por el esfuerzo de dar cada vez más a las naciones europeas grandes y viables sus verdaderas fronteras nacionales, que están determinadas por la lengua y las simpatías, mientras que al mismo tiempo los restos de pueblos que todavía se encuentran ahí, aquí y allá, y que ya no son aptos para una existencia nacional, son absorbidos por las naciones más grandes y entran a formar parte de ellas o se mantienen como reminiscencias etnográficas sin significado político. Volveremos sobre las consecuencias de esta idea más de una vez. La Salle, como sabemos, no estaba de acuerdo con Marx y Engels. Respondió rápidamente al ensayo de Engels escribiendo un folleto propio, La guerra italiana y la tarea de Prusia, en el que instaba al gobierno prusiano a ponerse del lado de Francia e Italia contra Austria, alegando que la destrucción completa de Austria era la condición previa para la unidad alemana. Como informó Marx por una carta a mediados de mayo, pretendía así apelar a un sentimiento popular, que creía que Marx y Engels ignoraban, para desacreditar una política, o sea, la defensa prusiana de Austria, que creía inevitable. Mi querido Marx, no puedes imaginar la deriva y el cretinismo que aqueja aquí la opinión pública, unánimemente en su llamamiento de la guerra contra Francia, y que amenaza con arrastrar en su corriente incluso a los sectores demócratas que no son totalmente independientes. Yo debería considerar la popularidad de la guerra como una desgracia mucho mayor que la propia guerra, y no me cabe duda de su inmensa popularidad en este momento. He señalado al gobierno por una vía extremadamente nacional y popular, que, en abstracto, podría muy bien seguir, pero que en concreto resultaría del todo impracticable. Por la misma razón que el gobierno no seguirá esta vía, me parece que he encontrado un medio para hacerla fundamentalmente impopular. No sé si has leído lo suficiente los periódicos alemanes para estar bien informado sobre el ambiente popular. La prensa rebosa en su ansia de devorar a todos los franceses y expresa una galofobia incondicional. Napoleón es un mero pretexto. El fundamento subyacente es el desarrollo revolucionario de Francia. Una guerra apoyada por una avalancha ciega de sentimiento popular sería lo más perjudicial para nuestro desarrollo democrático. La Salle, cuyo folleto fue calificado por Marx como una enorme estupidez y monstruosamente falso, y que lo llevó a indicar a Engels que ahora debemos insistir absolutamente en la disciplina del partido o todo se nos habrá ido a hacer gárgaras. Era decididamente más perspicaz que Marx o Engels en cuanto a la naturaleza del nacionalismo alemán. Meinreich, mucho más libre de las restricciones que ataban a La Salle a una
inquieta preocupación por los sentimientos de Marx, prestaba la tesis de La Salle con menos discreción que éste y en un lenguaje mucho más apropiado. A sus ojos, la guerra franco-alemana, en la que los dos grandes pueblos continentales se destrozarán mutuamente por simples delirios nacionalistas, una guerra muy popular contra Francia, no impulsada por ningún interés nacional vital, sino alimentada por un nacionalismo patológicamente irritado, el patriotismo de altos vuelos y un antigalismo infantil, era un tremendo peligro para la cultura europea y para todos los intereses realmente nacionales y revolucionarios. Así pues, la disputa entre La Salle, Marx y Engels no se limitó a plantear cuestiones en torno a la naturaleza de la relación política entre ellos. Esto es, si La Salle tenía derecho a mostrar públicamente su desacuerdo con un autor supuestamente anónimo y hasta qué punto Marx y Engels eran víctimas de un chauvinismo germánico. Cierto es que ambos eran asuntos importantes, pero podían entenderse también como los excesos inevitables de personalidad y ambición política de los que eran presa intelectuales como Marx y Engels en medio del movimiento obrero. Lo más importante, empero, es el efecto que la economía política, la herramienta analítica central de su concepción materialista de la historia, tenía sobre su capacidad de conceptualizar correctamente el carácter ideológico de los movimientos sociales en la era industrial. En la concepción histórica de Marx, la génesis del capitalista industrial estaba inextricablemente ligada al desarrollo del Estado. Fue por medio del Estado como se constituyó el proletariado, transformando en productores asalariados a los campesinos. Así como la población rural expropiada por la violencia, expulsada de sus tierras y reducida al vagabundeo, fue obligada a someterse mediante una legislación terrorista y grotesca, a fuerza de latigazos, hierros candentes y tormentos, a la disputa que requería el sistema del trabajo asalariado y en tanto que consumidores en el mercado interno. Los muchos clientes dispersos que los artesanos callejeros habían encontrado hasta entonces en los numerosos pequeños productores que trabajaban por su cuenta, se concentraron ahora en un gran mercado proporcionado por el capital industrial. Así, de la mano de la expropiación de los campesinos autosuficientes con su separación de sus medios de producción, se produjo la destrucción de la industria doméstica rural, el proceso de separación entre industria y agricultura. Y solo la destrucción de la industria doméstica rural puede dar al mercado interno de un país la extensión y la consistencia que requiere el modo de producción capitalista. Habiendo asegurado el mercado interno, la expansión del capitalismo requería que el Estado asumiera nuevas formas y nuevas funciones adicionales. Las deudas nacionales, es decir, del Estado, ya fuera despótico, constitucional o republicano, marcaron con su sello la era capitalista. Primero en Holanda y luego en Inglaterra, pero con precedentes en Génova, Venecia, España y Portugal, la acumulación primitiva del capital era la base para la industria, que era la base para la industria, se logró mediante las agencias de un sistema colonial, deudas públicas, impuestos abrumadores, proteccionismo, guerras comerciales, etc. Todos los atributos de las estructuras estatales, todos los atributos de las estructuras estatales. Marx concebía el triunfo de la sociedad burguesa sobre el feudalismo como una victoria obtenida por el instrumento más extraordinario de la lucha de clases, a saber, el Estado. Se inclinaba, por tanto, como ya hemos apreciado en Engels, por ver a la nación, la forma manifiesta del Estado en el siglo XIX, como condición sine qua non del dominio burgués. Este y la producción capitalista eran a su vez necesarios para el desarrollo de la producción socializada que requería la sociedad. El desarrollo del proletariado industrial está condicionado en general por el desarrollo de la burguesía industrial. Bajo la dominación de esta, adquiere aquel una existencia en escala nacional, que puede elevar su revolución a una revolución nacional. Crea los medios modernos de producción, que han de convertirse en otros tantos medios para su emancipación revolucionaria.
La dominación de aquella es la que arranca las raíces materiales de la sociedad feudal y allana el terreno sin el cual no es posible una revolución proletaria. Marx había supuesto inicialmente, con entusiasmo juvenil, según Lichtheim, que la burguesía se reproduce en todas partes. En una palabra, forja un mundo a su imagen y semejanza. Sin embargo, aunque visualizaba claramente el papel histórico de la burguesía en términos histórico-mundiales, también mantenía la visión contradictoria de su desarrollo histórico en términos nacionales. La expansión de la burguesía significaba la ampliación del Estado-nación. La burguesía suprime cada vez más la fragmentación de los medios de producción, de la propiedad y de la población. Ha aglomerado la población, ha centralizado los medios de producción y ha concentrado la propiedad en pocas manos. Provincias independientes con intereses, leyes, gobiernos y aduanas diferentes, unidas entre sí casi únicamente por lazos circunstanciales, que se han visto agrupadas en una sola nación, bajo un solo gobierno, con una sola ley, un solo interés nacional de clase y una sola frontera aduanera. Puede que en aquella etapa del desarrollo de su pensamiento, el universo de Marx, limitado a Europa Occidental, pudiera disolver esta contradicción a través de la división de una formación paneuropea inmanente. Puede que sus ideas mostraran una tensión no resuelta entre su predilección como filósofo teórico con formación idealista y sus procesos de indagación como analista social e histórico. Además, podía haberse iniciado en él la tendencia, mucho más obvia en su obra posterior, a confundir y combinar su teoría del cambio histórico, extrapolando de la historia social francesa una concepción del carácter último de la lucha de clases en la sociedad capitalista. A pesar del desarrollo bastante primitivo del capitalismo industrial en Francia, el dominio de una burguesía marítima, la presencia de una aristocracia capitalista y una clase trabajadora más campesina y artesanal que el proletariado industrial, con la determinación de la naturaleza del capitalismo a partir de la Inglaterra más industrializadamente desarrollada.